afectivos y amorosos. No se confunden, pero son distintos, pero van juntitos. Eso es un asunto no fácil, ¿no? Evidentemente aparecerá el problema de la reciprocidad. Sabéis que la reciprocidad se puede convertir en una esclavitud o en una gran cosa. De hecho, puede ser aquello que no haga baldío o frustrado un amor. Bueno, es que un amor que no tiene ningún tipo de reciprocidad es muy triste. Luego lo contaré, lo triste que es. Y por último, algunas implicaciones de todo esto en orden a la salud mental. Voy a intentar proponer algo que no sé si realmente será sólido, pero como hay expertos, pues justo se trata de contrastar, ¿no? La condición humana, se me ha pasado porque le he dado muy fuerte, esa es la condición humana. Así somos, ¿no? Bueno, esta es la típica foto que sale en todas partes, ¿no? Por eso no tiene aquí propiedad ni nada, está en todos sitios. Pero es que nacemos fatal. Yo creo que esto hay quien lo sabe de lujo, ¿no? Nacemos en un estado deplorable. Somos los seres vivos que peor nacemos. En concreto, nacemos 9 meses antes de lo debido, según las especies próximas filogenéticamente. Nacemos con la cabeza abierta, sin ver, sin saber nada. O sea, una cosa terrible. Ese estado tan deplorable hace que no solo nazcamos acompañados, que siempre está nuestra madre por lo menos, sino que el crecimiento es siempre y necesariamente acompañado. Un niño dejado caer se muere, y la muerte es deseable que sea acompañada. Es deseable. De hecho, es uno de los grandes dramas del COVID, ¿no? El no acompañado. Bueno, pues que el niño nace tan mal se puede entender como una desventaja o se puede entender como una ventaja. En realidad es una ventaja, más que desventaja a todas luces. Al menos así lo dicen muchos autores, que no voy a empezar a detallar, pero bueno. Prematuros y biológicamente inviables. Eso quiere decir que necesitamos cuidado, o sea, no tenemos soluciones biológicas a los problemas humanos. No existen. Tenemos inclinaciones, tendencias muy fuertes, pero no tenemos propiamente instintos. Un instinto es una solución biológica adecuada a un problema de la especie. Bueno, Pinillos, 1975, Principios de Psicología, 1500 ediciones, no sé cuántas lleva ese libro. Hay un capítulo que se dedica a aprendizaje y ahí hay una definición de instinto que yo creo que es de lo mejor que hay, ¿no? De lo mejor que me he encontrado, seguro que hay cosas mejores, ¿no? Necesitamos cuidado y necesitamos aprender y cultura precisamente porque no tenemos propiamente instintos, sino fuertes tendencias. Bueno, yo no tengo ni idea, yo no sé psicopatología, ¿eh? O sea, no tengo ni idea, algo me suena, no soy experta en esas cosas. Pero hay un trastorno de control de impulsos, si no recuerdo mal. Sí. Pero no hay un trastorno de control de instintos. Yo no lo he encontrado. No, lo he buscado, pero no lo he encontrado. Incluso lo he puesto en Google, que es lo máximo. O sea, ya ponerlo en Google es decir, ¿existe o no existe, ¿no? Pues no lo he visto que exista. Parece que tenemos impulsos muy fuertes, pero que se desarrollan, se llevan a cabo, se terminan gracias a la educación, no sencillamente por el impulso. No es una conducta compleja, específica, bla, bla, bla. Bueno, este sería algo así como el punto de... No, es que le aprieto muy fuerte, soy absolutamente intensa, como bien sabéis. Vale. Por tanto, la palabra independencia, que algunas veces se usa como el ideal de la vida, yo entiendo que es una falacia. No solo que no va bien la cosa o que acaba mal, sino que no responde a la condición humana. En primer lugar, por la inviabilidad biológica. La independencia no es real en el origen. Y tampoco como horizonte para la vida libre. Sí, aquí aparece un argumento corto, pero que se podría explicar lentamente, pero no es el caso. La libertad se puede entender casi como el fin de la vida humana, llegar a la plenitud de la libertad. De tal modo que si se entiende la felicidad como plenitud de libertad o máxima libertad, se podría afirmar, si la libertad es independencia, la máxima libertad, felicidad, sería la máxima independencia, también llamada soledad. Hay personas que dicen, voy a ceder parte de mi libertad porque quiero estar con otro. No quiero estar solo.
Y entonces superar la soledad consiste en restringir la propia libertad para que alguien me haga cuchi-cuchi, en último término, ¿no? Bueno, esto le pasa a mucha gente pequeña, mediana y mayor, no es una cosa exclusiva de un momento de la vida, ¿no? En último término, se podría decir que la soledad no es humana. Esa sería la primera conclusión que se deriva de cómo nacemos, de lo mal que nacemos. Tan mal que necesitamos siempre una ayuda. La soledad no es humana. Esto tendrá sus intereses. La independencia es una falacia, no se puede ser independiente. Esto es una cosa también muy larga, pero tan solo la nombro. El origen y el fin de la vida humana deberían ser solidarios. No pueden tener rangos tan distintos. Una apreciación que vendrá también al final, para que no escandalizar a nadie, ¿no? La palabra independencia no tiene como opuesto la palabra dependencia, en el sentido de trastorno de personalidad dependiente. O sea, no digo aquí que todo el mundo tenga que ser dependiente, colgado de su mamá, o con un móvil fotografiando el pantalón, mandándolo a todos sus grupos, y entonces cuando todos dicen, me parece bonito, va y te lo compra, ¿no? Eso no cabe en cabeza humana. No, para evitar que ese término dependencia tenga ese sentido, creo que es mejor llamarlo vinculación, ¿no? Aparece por algún sitio, bueno, somos vinculados, ¿no? La conclusión es que para la persona humana existir es coexistir. Y entonces pasamos de un discurso de antropología biológica, que es lo que he resumido en 2 minutos, algunos apuntes de Rolf Carballo sobre esa cuestión, y la palabra coexistencia, que es típica de Leonardo Polo. Voy a intentar llenar un poco de contenido, pero no demasiado, porque si no sería otro tipo de intervención. Para el ser humano, existir es coexistir. Es lo mismo que decir que la soledad no es humana. O que la persona sola es una triste persona. Una persona sola es, aparte de imposible, ¿no? Es una triste persona. Vamos a detenernos brevemente en la dimensión biográfica, o sea, el carácter vinculado a lo largo de la biografía. Intento llegar a los vínculos que en último término se llaman amor, ¿eh? No estoy así divagando sin más. Tengo un cierto hilo argumental que intento mostrar. Bueno, pues biográficamente somos coexistentes. Bueno, pues como decía, bueno, estos son experimentos conocidos, espero dejarlo, ¿no? No hace falta ni que lo explique, los monitos, ¿no? 2 monas de plástico, que no son verdad, una en realidad es alambre con leche y la otra tiene pelito, y el mono en cuestión coge un poquito de leche y se va rápidamente al pelito. Llamemos al pelito afecto, ¿no? Porque es como si fuera su mamá, ¿no? Bien, son animales, pero algo tenemos que ver con ellos, un poquito al menos. Spitz y Rolf Carballo, unos años después, trabajaron en inclusas, con niños solos, no atendidos, y demostraron ambos caminos distintos, conclusiones distintas, que la comida y la higiene frente al afecto es mucho menos saludable que el afecto. Los niños engordan menos cuando tienen solo comida e higiene, necesitan afecto. Contaba un simposio que el año pasado sobre Rolf Carballo, un médico que trabajó con Rolf Carballo en la inclusa, o sea, él es el que estaba en la inclusa y Rolf Carballo dirigía su trabajo, que en un momento le dijo a una de las personas que atendían a los niños, ¿qué hacemos con fulanito, no? Es que se está muriendo un niño chiquito, que lo coja en brazos todo el día. Contaron las horas que lo tenía en brazos, ¿no? Y el niño se recuperó, próximo a la muerte, ¿no? De este tipo de cosas conocéis, por tanto no son en crítica, etc. Pero la clave de la condición vinculada a lo largo de la vida tiene que ver con las 3 necesidades psicológicas básicas. No podemos no satisfacerlas. Si no se satisfacen, vamos mal. Evidentemente, esto tiene algo que ver con el apego, pero no es exactamente igual que el apego. Es parecido, no es igual. La necesidad de respaldo, de seguridad, Winnicott hablaría de esperanza básica, si no recuerdo mal, ¿no? Una esperanza de raíces biológicas, se podría decir. El niño necesita respaldo, seguridad, notar cierta incondicionalidad detrás de sí. La palabra incondicional también tiene sus cosas.
necesita autoridad. Es decir, alguien que sea capaz de decirle sí, no, blanco, negro, sucio, limpio, bueno, malo. En realidad lo de sucio, limpio me parece precioso, o lo de feo, bonito. Eso es feo, ¿verdad? La mejor educación moral comienza así, ¿no? Bueno, yo fui jefe de estudio de un colegio muy grande, muy poquito tiempo, pero me dio para aprender alguna cosa. Había el pabellón infantil, niños enanitos, ¿no? 50 centímetros escasos, menos, bueno, nada de nada. Entonces, esos niños chiquitos tenían que atravesar una zona inmensa de deporte para llegar al comedor, simplemente. Entonces, un chiquillo tan chico, frente a un espacio tan grande, se quedaban paralizados. No había manera de moverlo, lo empujas y el chiquillo está muerto, ¿no? Entonces, la solución era que todos se cogieran del babi y la profesora iba adelante y entonces todos conseguían avanzar, ¿no? O sea, le ordenaban el espacio, la única manera, ¿no? Un niño con el espacio así abierto se desconcierta. A un niño le das un papel muy grande y de ordinario escribe en la esquinita, bueno, dibuja, hace rasguña el papel por la esquinita, ¿no? Y si un niño es capaz de escribir en el centro del papel, dices, esto ya es otra cosa, ¿no? Y necesita protagonismo, es decir, que algún día sea capaz de decir yo. Sabéis que el yo es un momento tardío en el proceso evolutivo, pero sí que hay un cinismo corporal, que es lo primero que se despacha, ¿no? El niño le dice, ahí va, que este pie es mío, después de darle 1000 vueltas, ¿no? El protagonismo tiene que ver con la capacidad de decir yo, o incluso la capacidad de decir el propio nombre, que tiene que ver, evidentemente, con otro que te ha nombrado. Si no, no sabrías cuál es tu nombre. El protagonismo implica que tomas decisiones y eres responsable de ellas. Se podría entender de modo casi evolutivo, pero no completamente evolutivo. Es el contexto familiar, creo, el adecuado, el lógico o el primario. O al menos el contexto de cuidado estable, no inestable, por el tema de la incondicionalidad que exige el respaldo. Si no es estable, el niño lo sufre. Hay mucho y experiencia sobre ello. Y esta sería la respuesta afectiva, aunque es mucho más que afectiva, que Rolf Carballo propone para satisfacer esas necesidades básicas. El concepto de urdimbre es francamente rico, no se refiere a un conjunto de conductas que satisfacen necesidades y ya está, ¿no? Fundamentalmente necesidad nutricia y de cuidado, básicamente, ¿no? No, esto es mucho más grande. Rolf Carballo, médico, medicina interna, conocedor de neurología, neuroendocrinología, porque es endocrinólogo durante muchos años, conocedor de psicoanálisis, en fin, muchas cositas, ¿no? Cuando habla de urdimbre, se está refiriendo a la vinculación que hay desde el ámbito neuroendocrino, entre madre e hijo, hasta la vinculación cultural o espiritual que hay entre las personas. Todo vínculo humano tiene esa característica de ser radicalmente orgánico y radicalmente espiritual, o puede llegar a ser. La primera urdimbre, el primer vínculo que se establece entre la madre y el hijo, y es un vínculo bidireccional, es un conjunto de relaciones transaccionales, o sea, de un lado hacia el otro y de ese hacia el primero, que como son constantes, no son predecibles. No se puede establecer un sistema completo de relaciones madre-hijo. La madre hará y el hijo hará y la madre hará, porque son sistemas abiertos. La urdimbre constitutiva, que es la que da seguridad, la urdimbre de orden, que permite el abandono primero, precisamente el niño es capaz de andar, no de moverse solo. El niño es capaz de, mirando hacia atrás, mamá, mírame, mírame, es capaz de andar e irse, ¿no? Pero si no le mira, no anda, ¿no? Esto es básicamente así. Si no hay esa seguridad originaria, no es capaz de moverse, ¿no? Y por último estaría la urdimbre de identidad. Rolf Carballo diría primer año, segundo año, a partir de los 5 años, diría. Pero creo que es un poquito más, y además que se dan a la vez, y además que, bueno, se dan a la vez, ¿no? El niño, sabéis que lo primero que le pasa a un niño es que tiene un síntoma, por llamarlo de alguna manera, que se llama adualismo, ¿no? No distingue entre lo otro y yo, todo soy yo. Con la mirada de la madre, con sus búsqueda de atención y la respuesta correspondiente, el niño empieza a distinguir.
Mis necesidades son una cosa y quien las satisface es otra, ¿no? Tiene su interés, ¿no? Todo esto no termina realmente nunca. Hay quien habla de apego adulto, pero la continuidad entre el apego infantil y el apego adulto, al menos teóricamente, a mí no me parece que esté bien dado. O sea, las características, funciones, tipo de relación uni o bilateral y con qué condiciones en el apego infantil y en el adulto es excesivamente distante. Al menos así lo entiendo. Sin embargo, Rolf Carballo entiende que las funciones de la urdimbre constitutiva se siguen dando en otro ámbito que denomina metaurdimbre. ¿Qué es esa metaurdimbre? A ver si realmente es la siguiente presentación. Sí. La virtualidad amparadora de, bueno, que se extiende al conjunto de estructuras familiares, sociales o institucionales. Uno de mayor tiene que ser al menos del Real Madrid. Bueno, que no lo sea no pasa nada, puede sobrevivir, ¿no? Pero hay que ser de algo. Hay que tener un contexto de seguridad. De ordinario es la propia familia, los grupos sociales, amigos, instituciones, pertenezco a, ¿no? Esencial, o sea, es que si no perdemos el suelo, volvemos a tener los mismos problemas que podríamos haber tenido en la infancia, pero ya en la vida adulta. Bueno, pues esto no es cosa menor, ¿no? La vida adulta, bla, 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 bla. Vale. Me he pasado de nuevo. Vale. Me he pasado mucho. Aquí estamos, ¿no? ¿Se puede interrumpir, verdad? Claro, sí, sí, por favor. Quería preguntar si hay una correlación entre la... Habla alta, Rafa, para que te diga. Sí, quería preguntar si existe una correlación, o se sabe, entre la urdimbre y la metaurdimbre. Es decir, si el hecho de que el niño, no sé si lo voy a decir yo, no soy psicólogo, perdonad, si hacen un apego no seguro, tiene que ver con que la metaurdimbre esté un poquito ausente, haya dificultad de pertenencia a instituciones, grupos, etc. ¿Está correlacionado? Absolutamente. ¿O hay una capacidad para sobrepasarlo? Vale. Uno tiende, en primer lugar, uno tiende a reduplicar los estilos en los que se forjó la propia urdimbre constitutiva. Tiende a reduplicarlos. Eso sería lo primero. Lo segundo, ese proceso no es necesario y siempre hay un ámbito de reconfiguración interior. Rolf Carballo lo llamaría reprogresión, pero en realidad dice, y creo que con gran acierto, que el mundo afectivo, el mundo emocional, tiene siempre una raíz de inmadurez, siempre. Y es algo así como si fueran las células madre multi o pluripotenciales. De tal manera que si vuelves a retrotraerte al ámbito de la afectividad más básica, puedes volver a construir esa seguridad originaria. Eso lo haría un terapeuta en tal caso, ¿no? O un buen amigo, o yo qué sé, tu mujer, tu marido, tu pareja, lo que tú quieras, ¿no? O sea, podría llegar a hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto que la urdimbre constitutiva de orden o de identidad mal fraguada lleva consigo una conformación de la personalidad tal vez no suficientemente estable. Puede tirar por un lado o por otro, eso ya depende. Hay quien lo clasifica perfectamente y se puede leer, ¿no? Biología y psicoanálisis es un sitio donde está muy bien clasificado, pero bueno, libro gordito. ¿Te he contestado? Más o menos. Sí, o sea, no hay una determinación, pero se puede reparar, pero sí que hay una cierta condicionamiento, sí. ¿no? Fuerte condicionamiento, vale. fuerte. Bueno, pues si la vida humana es vinculada, la vinculación primaria, las relaciones interpersonales primarias conforman la familia de origen. No la familia natural, no la familia según el Código Civil, no la familia según el momento histórico, no. Me estoy refiriendo a la persona y a partir de ella a sus vínculos originarios, que son los primeros. Todo el mundo nace, vamos, que todo el mundo nace, en serio. No. Bueno, podemos discutirlo, pero creo que esto es una evidencia. Está bien. Si todo el mundo nace, todo el mundo es hijo. Ahora bien, solo se es hijo si hay padre y madre. Son opuestos relativos, ¿no? Ahora bien, si hay hijo, hay padre y madre, algo pasó. A eso se le suele llamar conyugalidad. Más o menos.
pues ya tenemos las relaciones primarias tal cual son, las más próximas al individuo, las que lo constituyen. Y además no pueden ser de otra manera. Así como el hombre es naturalmente social, y ese modo de organizarse es plural, pues puede ser de muchas maneras, el origen de una persona solo puede tener esta estructura. Si se ve a la familia como, si ve a la familia desde el radical, la persona es originariamente familiar, la persona es hijo. Esto no creo que tenga especiales dificultades. Bueno, yo creo que se ve sencillamente, pero igual es muy complicado. La fraternidad es una relación muy rara. La primera narración que tenemos de hermanos acabó fatal, tal Caín y tal Abel, o sea, acabó horrible. Por eso parece que conviene perfeccionar las relaciones fraternas. La amistad es algo análogo, es un amor, la fraternidad es un estado de hecho. Pero probablemente la amistad mejore la situación de Caín y Abel, hubiera mejorado la situación, ¿no? La conyugalidad es una realización particular de la esponsalidad como condición personal, ¿no? Como modo de desarrollar la propia condición personal. Y ahora intento explicarlo un poco más, ¿no? Pero aquí estamos llegando a algo que tiene que ver con los amores, ¿no? La filiación, que sería la primera relación interpersonal primaria, la primera, la filiación es un modo de ser querido y de querer. Y si somos más precisos, un modo de ser amado y amar. Porque amar y querer no significan lo mismo. En la pregunta que se me planteaba al principio, no decía querer al prójimo, no decía amar. Bueno, me parece correctísimo por otra parte, ¿no? Uno puede querer un iPad, pero amar el iPad es un poquito triste, al menos en castellano es claro. Uno puede amar personas, porque incluso, no voy a contarlo ahora, lo cuento luego porque voy a destripar una novelita, pero la voy a destripar, o sea que lo siento mucho. Cuando un niño no se siente querido, se siente malo o culpable. Esto el psicoanálisis lo desarrolló, y los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, y es experiencia conocida para quien se dedique a la terapia con niños, ¿no? Malo o culpable. Interesante. La maternidad y paternidad son un modo de amar y luego ser amado, si es el caso. Pero es un modo de amar. No creo que ninguna madre, ningún padre, aunque todo lo que puede ocurrir ocurre, con lo cual no voy a exagerar, ¿no? Pero uno no le hace cuchi-cuchi al niño 15 veces para que luego el niño te haga a ti cuchi-cuchi otras 15. Vamos, va fatal si lo piensas de ese modo, ¿no? Uno le quita 16 pañales para que luego a ti de mayor te quite otros 16 pañales. O sea, esto no tiene sentido. Es un modo de amar y ser amado. A mí me sorprende que el amor de los padres puede llegar incluso al hijo adolescente. Esto me parece un milagro de la naturaleza. O sea, sigo queriendo a mi hijo, ¿cómo es posible? Pero si es que es un puercoespín, ¿no? Bueno, pues es posible. La esponsalidad la conyugalidad, en el caso concreto, es un amor proporcional, es un amar y ser amado en el que debería haber proporcionalidad, ¿no? Sabéis que la proporción, el dar, el aceptar, esas cosas no se pueden cuantificar con facilidad, porque no es el número de veces que has abierto la puerta o el número de veces que has fregado los platos, eso no tiene nada que ver. Tiene un poco que ver, vamos a decirlo, tiene un poco que ver, pero no es la sustancia del asunto, ¿no? Y luego la fraternidad, que en realidad es la amistad, ¿no? El amor más alto para los clásicos. Porque implica gratuidad y tiene menos posibilidades de distorsionarse con amores egoístas, ¿no? Precisamente por excluir la dimensión corporal. Excluye la relación sexual, la amistad es suyo. Hay quien opina justo lo contrario, pero en tal caso creo que es que no entiende lo que es la amistad, porque se está comiendo uno con otro, ¿no? El amor eros el amor de amistad, el amor eros se ha comido al amor de amistad, ha desaparecido un tipo de amor. Bueno, pues ya está. Se ha quedado más chico el mundo, pero no tiene otra cosa, ¿no? Entonces, la amistad, el amor de amistad, prima la gratuidad y priman otras notas tipo benevolencia, beneficencia y confidencia.
Eso hace que la intimidad del sujeto se pueda manifestar con bastante plenitud. Pero esto será otra cuestión. Si es el caso, volvemos. Si no es el caso, no volvemos. Bueno, pues estos vínculos primarios entiendo que tienen al menos 3 niveles. Me encanta decir que los vínculos originarios son irreversibles. No estables, sino irreversibles. Esto lo escribió Aquilino Polaino y Leonardo Polo en un mismo libro, ¿no? Cada uno se dedicó a una cosa. Y ambos decían, no se puede ser expadre, no se puede ser ex-hijo. Vamos, que no se puede. Aunque te empeñes. Yo llegué a escribir que no se puede ser ex-marido o ex-cónyuge. Es algo así como la emancipación, que se puede emancipar jurídicamente. Evidentemente, puede ser mi ex-marido jurídicamente. Pero vamos, si tenemos 5 hijos en común, no tenemos nada que ver. Hombre, algo tendremos que ver. Nada que ver. Algo tendremos que ver, ¿no? Por eso entiendo que lo de ex es relativo, no es completamente así, ¿no? Bueno, el vínculo ontológico, que puede ser de origen biológico o jurídico, sabéis que en la adopción es tan irreversible como la maternidad biológica, ¿no? Y que se considera incesto la relación de un padre adoptivo con una hija, aunque no tenga realmente problemas biológicos, pero se considera incesto, ¿no? Y debe ser así. El mundo afectivo tiene una fuerte base orgánica. Yo creo que es orgánico siempre, vamos, que los angelitos espirituales afectivos yo no los he encontrado por ningún sitio. Aquí le pasa algo a la amígdala, al hipotálamo, al hipocampo, aquí pasa algo, ¿no? Siempre. En la zona frontal, según el caso, a determinadas zonas corticales, en fin, esto pasa siempre, que hay afecto por medio, sea muy elevado o sea menos elevado. Por eso, precisamente por la dimensión orgánica, por la predisposición neuroendocrina de la madre y del niño, también del padre en otro momento de la vida, pero también, el vínculo afectivo es en cierta medida necesario. Hay mucha facilidad para ello. Con lo cual los vínculos ontológicos son afectivos con facilidad. Pero vínculos amorosos ya es otra cosa. Amar no es lo mismo que tener afecto. Amar es una cuestión libre, que puede darse o no darse. Es decir, que no en todas las familias la gente se quiere, lo cual tampoco es un descubrimiento, ¿no? La gente se puede tener afecto, llevarse bien, ser educada, pero no amarse propiamente. Algo más veremos. Si me estoy yendo muy por la rama o debo correr más, me decís, ¿vale? Por favor. No hay de qué. Vale. Bueno, pues nos detendremos brevemente, no tan brevemente, pero un poquito más, en la parte afectiva, en los vínculos afectivos. Porque es que siempre hay cierto afecto, siempre hay, ¿no? De hecho, hay un esfuerzo importante para que una persona que quiere abortar, una madre que quiere abortar, no vea ni siquiera una ecografía. El mero hecho de verlo genera una respuesta muy fuerte en la madre, ¿no? O sea que la dimensión afectiva siempre está, ¿no? En los vínculos humanos. Esto cualquiera que haya estudiado psicología de la emoción lo sabe, y además alguno incluso se lo ha explicado. Pero los sentimientos son fruto, no consciente, pero son fruto de una cognición valorativa, de una tendencia o inclinación y de una capacidad de afrontar. Me encanta repetirlo porque si no nos hacemos un lío sobre cómo afrontar las cuestiones afectivas. Y esto da muchas pistas, es una manera de dar pistas. No todas, pero bueno, un poquito, ¿no? Y luego, la doctora Romero y Vivas y yo, se nos ocurrió organizar las emociones. Se nos ocurrió organizarlas un poquito. Según un criterio que es el de detonante y beneficiario. ¿Quién pone en marcha el sentimiento? ¿Quién es el referente o el beneficiario del sentimiento? Dice Rolf Canario, y medio mundo, seguro, que el estímulo al que somos afectivamente más sensibles es el psicosocial, es decir, el otro como persona. Las personas son lo que más nos impactan, ¿no? Por tanto, el detonante aquí consideramos que puede ser el otro o yo mismo, y el beneficiario que puede ser el otro o yo mismo. Así las cosas, podemos decir que esta es la versión sencillita o más adecuada a nuestro contexto, ¿no?
Si el detonante es la relación misma, por ejemplo, estoy profundamente sola, quiero, por favor, sé mi amigo, ¿no? Dices, por favor, sé amigo mío. Eso es muy difícil, pero imagínate, ¿no? Venga, sí, vamos a ser amigos, ¿no? Seamos amigos. Bueno, pues el mero hecho de la relación, me importa un bledo que seas tú, el otro, ¿vale? El mero hecho de la relación genera bienestar. Bienestar, well-being, o sea, lo menos que se despacha en sentimiento. Y ahora podéis coger literatura psicológica seria y cuando se está estudiando hacia dónde vamos, se dice hacia el bienestar. Es impresionante, vamos, es lo menos que se despacha, porque ese bienestar es bienestar hedónico. Habrá un bienestar por aquí arriba, pero no es el well-being del que se habla habitualmente. Bienestar hedónico. El apego sería, por ejemplo, un tipo de sentimiento en el que el otro, por ejemplo, la madre, es detonante, pero el niño busca su satisfacción. No busca la satisfacción de la madre, pero vamos, esto es obvio. Hay emociones que se llaman emociones dirigidas al otro, en las que el otro es el detonante. La admiración. ¡Oh! ¡Qué impresión!, ¿no? Pero el beneficiario puedo ser simplemente yo y ser, por ejemplo, motor para mi mejora. Admiro a alguien y ese alguien me mueve. Y el otro puede ni enterarse. En todo caso, en las emociones dirigidas al otro, se dirigen al otro como detonante, pero no como beneficiario, que lo son de modo colateral, tal vez. Son, bueno, un rango interesante, pero no tan interesante como las siguientes, ¿no? Emociones orientadas al otro, que tienen al otro como detonante y al otro como beneficiario, pero casi siempre aparece el yo. En realidad son muy interesantes. La amistad cívica, por ejemplo, la política, está aquí metida, en otro contexto, pero está aquí metida, ¿no? La confianza. Chica, de la confianza me beneficio yo y el otro. Pero yo, tú me das confianza, has despertado la confianza en mí, ¿vale? Pero tú dices, gracias por la confianza que has depositado en mí, pero en realidad el otro de suyo no está beneficiándole. Aunque es una relación, digamos que de ayuda mutua, en cierta medida, pero no tal cual, ¿eh? Un psicólogo, un psiquiatra, un médico despierta confianza, pero no hay una reciprocidad de yo confío en ti, tú en mí, vamos, que no. No le contéis vuestra vida si alguna vez tenéis un paciente, porque no es el caso. Bueno, creo, es cierto. ¿Le cuentas tu vida? Habitualmente no. Eso Puedes es. hacer autorrevelaciones. Eso sí, vale. Pero si estamos hablando de emociones, Sí. sí que hay una confianza recíproca. Exactamente. Por eso el otro Aunque el está en el yo. contenido sea diverso. Exactamente. Bueno, eso es imprescindible para que haya confianza en el ámbito terapéutico, ciertamente, ¿no? Vale, de acuerdo. En tal caso estaríamos en Model Oriented Emotion en su nivel casi aquí, ¿no? Pero no estamos aquí del todo. Estamos en emociones, tal cual, ¿no? Es que luego hay unas emociones muy peculiares, hemos llamado bonding feeling o sentimiento vinculativo, que es el sentimiento en el que el otro es el detonante y el otro el beneficiario. El otro es el detonante y el otro el beneficiario. Yo creo que la consulta debe darse así. Debe darse así. Al menos, pues no me acuerdo cómo se llama este señor, pero atención maternal primaria lo llamaba, ¿no? O sea, ser capaz de focalizar la atención en el contexto terapéutico en el bien del otro y ser capaz de omitir el bien propio. ¿Cómo es eso? O explicarlo más porque Sí. yo soy en total desacuerdo. O me parece incompleto. ¿Cómo es eso? Porque si una acción no es buena para mí, prefiero no elegirla. De acuerdo. Pero buscas tu bien. Por mucho servicio que esté dando al paciente, por ejemplo. Si ese acto de servicio, de entrega, de cuidado, ¿Es malo para mí? Que implica además una gratuidad que supera el contrato que tú tienes en el hospital X, eso tiene que ser bueno para mí. Si no es mejor no elegir eso. Sí. ¿Lo buscado es el bien para ti o es un bien concomitante? Yo defiendo, y esto lo he defendido mucho en talleres con adolescentes, que primero debes estar tú. Vale. Entonces, y que si eso no es bueno para ti, no debe ser el siguiente paso. De acuerdo. Entonces sería una deliberación moral respecto a tu bien, moral,
¿cierto? Y acciones que hacen bien al otro. ¿Es cierto? Sí, esa es la línea. Vale. Pero que en el para quién estás trabajando, sirviendo, ayudando, comportándote, es necesario que tú estés presente. Sí. Porque detectamos mucho, quizás con el sesgo de psicopatología, la ausencia del yo en la ejecución de los actos. Vale. Y nos encontramos con la madre que ha criado a sus 7 hijos, han salido de casa y no tiene vida. Nada. Bueno, eso sería el amor al prójimo que no beneficia la salud. Nos encontramos con el profesional de la salud que se quema, que tiene el síndrome del quemado. ¿Y usted dónde estaba? Yo sirviendo a todos los del COVID. Eso es. No, eso era su yo, no sé cuál, una parte, pero allí faltaba un yo esencial. Exactamente. Pero, Lo comparto 100%. Lo organizaría de otra manera, pero lo comparto. Pero lo organizaría de otra manera, pero bueno, ahí vamos. Esa era la pregunta. Luego lo discutimos más. Sí, dime. No, que sería una cuestión de cuidar desde quién. Desde. Claro, o sea, si tú cuidas, yo hago para otro, pero desde mí, ¿no? Cuidando desde quién, porque la madre de 7 hijos que no se está cuidando ella misma, desaparecen los 7 hijos. Sí. Por eso yo querría explicar un poquito cómo es posible eso de cuidarse. ¿Cómo es posible eso de cuidarse sin tener que negar el amor al otro? O cómo afirmar el amor al otro sin que haya síndrome de quemado. Me encantaría, no sé, ¿eh? O sea, has entrado a saco, al punto clave. Esto es así, es tal cual, ¿eh? Entiendo que en el ámbito de la amistad, por ejemplo, no en el ámbito terapéutico, o sea, creo que la amistad gratuita es posible. Me hace bien, pero cuando yo le doy un regalo, no busco que me devuelvan el regalo, punto 1. Punto 2, yo estoy haciendo un acto bueno, pero no busco hacer un acto bueno, busco el bien del otro. El acto bueno lo realizo, evidentemente, si esa condición no existiera, no realizaría el acto. Pero el acto no consiste en hacerme un bien. El acto consiste que, haciéndome un bien, yo hago algo bueno para el otro. No hay un olvido total de sí. No, digamos que el bien para otro tiene carácter de condición. De condición. Pero no es el acto. No sé si eso sirve de algo. No sirve todavía de nada. Bueno, no estoy de acuerdo tampoco. Vale. O comprendo, pero no estoy de acuerdo. Vale, sirve de algo, un poquito. En todo caso, si es posible hacer actos tipo regalo, y regalo para que el otro me devuelva, es decir, buscando un bien futuro o presente mío, yo no llamaría eso un amigo. Yo diría que tiene una relación mercantil interesante. Yo te invito a cañas, tú me invitas a cañas, y aquí estamos en la gloria, ¿no? Yo no diría que son amigos propiamente, ¿no? Parece que el altruismo es posible, aunque la palabra altruismo tiene muchas variaciones, no voy a entrar en ella, ¿no? Creo que la gratuidad, el desinterés, ¿cómo más se puede llamar a esto? Gratuidad y desinterés son los términos clave, son posibles y se dan de hecho. Creo que son posibles. El asunto sería cómo sostener al sujeto. Creo que se podría decir que tiene que haber un auto previo. En este caso sería considerar que es algo bueno para mí, evidentemente. Más bien diría, vamos a verlo aquí, que es más bonito. ¿Qué tal si la gratuidad ya me está beneficiando como beneficiario primario y luego lo que te doy te beneficia a ti y así concilias un poco lo que estáis diciendo? ¿No? Porque yo entiendo... Quiero entrar al siguiente punto. Me punto. gusta muchísimo lo que ha dicho. Y es que es así. Carlos, pero ¿qué tal si a lo mejor ese bien moral ya me está beneficiando a mí primariamente? La gratuidad, por siempre. ejemplo. El ejemplo así máximo es de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, es una cosa exagerada, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, me estoy quemando a mí misma la siguiente presentación, pero no importa. El asunto clave es que el dar de cada quien es aceptado. Y aceptar es dar aceptación. Es un tipo de reciprocidad. Pero eso satisface necesidades afectivas, básicamente. Lo que él habla es de una condición moral, que es otra cosa, creo.
En todo caso, cuando doy y alguien acepta, da aceptación, me siento pagada y ese amor no está frustrado, no es frustrado. La Madre Teresa de Calcuta acompañaba a los enfermos y se morían y ya está. Pero los enfermos morían acompañados, luego su amor no era frustrado. Pero el soporte de su capacidad de darse no era la reciprocidad. El soporte de su capacidad de darse no era esa reciprocidad. Ahí no hay otro factor en juego, que es que la Madre Teresa de Calcuta no se lo daba propiamente a los enfermos, sino que entra en juego un ser espiritual que es Dios. Ahí está esa pata, luego veremos cómo se engancha. Sí, 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 hay otra pata. O sea, digo que la Hay un tercero. No es una cuestión no la de dos. esperaba de esa persona. En tal caso no es una cuestión de solo dos. Hay algo más que se puede entender de varias maneras. Intentaremos luego desglosarlo un poco. No, esto es más bonito, pero no explica más. Es lo más bonito. Es más bonito, pero que tiene colores y esas cosas, ¿no? El perdón, tal, el amor, ¿no? Bueno, voy a intentar responder a medida que avance, ¿vale? Aunque seguramente no conseguiré dar argumentos más fuertes, ¿no? Estoy segura. Cuando hablo de amor, y se hablaba de amar al otro, entiendo, bueno, Piper dice poéticamente, amar es poder decir, es bueno que existas, ¿no? Esto es Piper, ¿no? Es bueno que existas, que también se podría decir, tu existencia es buena, y es bueno que existas, porque tu existencia es buena. Si tu existencia fuera mala, no sería bueno que existieras. Tu radical existencial es positivo. La palabra aceptar, que aceptar es dar aceptación, es de Leonardo Polo. Y la distinción entre persona y personalidad, que para mí es clave, para Zubiri y para Polo también lo es, aunque no en estos términos. Pero vamos, confundir persona y personalidad es como cuadrado y redondo, más o menos. Vamos, lo que pasa es que va como que yo junto, pero no. O sea, la personalidad no es la persona con un dad al final, no, es otra cosa. Esto parece que es el existir, esto parece que es el obrar. El existir y el obrar. El obrar manifiesta el existir, pero no se identifica con ello, evidentemente. Nosotros podemos ser eficaces, pero nuestra existencia no radica en nuestra eficacia, ni en nuestra torpeza, ni en nada de lo que hacemos. Nos manifiesta, pero no somos eso. Esto es simple como un cubo. Vale. Perdón. El amor se podría entender como la aceptación incondicional de la bondad de la existencia del otro. Se podría entender así. Es decir, dar aceptación incondicionalmente, no por tal o cual rasgo, característica, rasgo de personalidad en último término, que es lo que la gente habitualmente mira más, ¿no? Y incondicionalmente considerando buena la existencia del otro. Es a la existencia a la que doy aceptación. A mí me llama la atención. Voy a contar un ejemplo que siempre cuento y hay 3 personas que se lo saben. Pero lo siento mucho, esto es la vida, ¿no? Antoñita y Antoñito se casan, ¿no? Entonces Antoñita le dice, yo estaba en bodas católicas, esa es la realidad, porque luego en la tele he visto más, pero no estaba en bodas de otro tipo. Entonces, habitualmente, al menos en el ámbito católico, la fórmula para el varón y para la mujer son la misma. O sea, no es como recíproco el asunto, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, Antoñita, ¿quieres Antoñito? Y el otro dice, sí, quiero. Y Antoñito, ¿quieres Antoñita? Y dice, sí, quiero. Y ya está. Además se quieren un montón, ¿no? O sea, que está bien. Pasan los años y Antoñito engorda. Y le sale una panza cervecera. Chico, se queda calvo. Y ya no le dice te quiero. Y entonces solo dice viva el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? O viva el Athletic, que sería más fogoso, ¿no? Y entonces Antoñita dice, este Antoñito no es mi Antoñito. Y va y se va, claro. Si no es Antoñito se va y ya está. La cuestión es si Antoñito es Antoñito, evidentemente. Esa es la pregunta. Pero, ¿usted es Antoñito? Y yo digo, sí. Pero es que realmente es Antoñito. Han cambiado muchos rasgos de personalidad y físicos y psíquicos variados.
pero Antoñito es Antoñito. Jamás he oído en una boda, Antoñita, ¿quieres la personalidad de Antoñito? Antoñito, ¿quieres la personalidad de Antoñita? Yo eso nunca lo he visto. Vamos, no sé si ustedes lo han visto, pero yo no lo he visto. Parece que lo que se afirma o se niega es la existencia, el ser, no los rasgos. Aunque el enamoramiento parte de los rasgos, bla, 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 pero amar es una cosa que lleva su tiempo, no es de un día para otro, ¿no? Tengo la impresión, no sé si acierto en esto, ¿no? Pues visto el amor de este modo, a ver, ¿le he dado a todo? Sí, como siempre, le he dado absolutamente a todo. Conclusión 2, imagínate. O sea, le he dado absolutamente a todo. Ah, vale, entonces estamos aquí. Vale, solo uno. Vale. Amar es aceptar incondicionalmente la bondad de la existencia del otro. Aceptar. Amar es dar aceptación. Dar. Aceptación. Y el otro recibe eso que uno le da. Bueno, pues recibir es un verbo más bien pasivo. Es como un vasito que se va llenando de dones del otro. Otra posibilidad sería hablar de dar a aceptar. Yo me doy, tú aceptas, y en eso mi amor se ve cumplido. Vale, eso es la Madre Teresa y eso es la situación, fijaros, la nieta del doctor Lee, que no sé si habréis leído. Bueno, pues ya os lo voy a destripar, lo siento mucho. Un libro muy chiquito, podéis leer más, otros libros, ¿eh? O sea, no voy a la biblioteca entera, ¿no? Es un abuelito encantador, o sea, el típico abuelito que se le ve encantado con su nietecita. Y lo lleva en un carricoche y va al parque en el carricoche con la nietecita. Total, o sea, bueno, típico abuelito, os lo imagináis, ¿no? Un abuelito bien, con su carricoche y tal. Total, que va al parque y allí va hablando con unos, con otros, se sienta al solecito, la sombra, estas cosas, ¿no? Pasa y parece que es como si fuera extranjero, porque no se entiende del todo bien. Pues te imaginas, un señor extranjero que no se entiende bien con la gente, y entonces está ahí pues, con su nietecita, cuchi cuchi, lo normal. Pero a medida que avanza la novela, te das cuenta, ya rematando la novela, te das cuenta de que el abuelo está loco y la nieta es una muñeca. Ah, es una cosa. Ah, a mí por lo menos me queda... Pero ¿esto qué es, no? O sea, es una donación que no puede ser aceptada. Es un amor frustrado. Una muñeca no puede aceptar el cariño entregado por el abuelo, evidentemente. Eso sería un amor frustrado, un dar en el que no hay aceptación. Bueno, yo creo que la situación de la madre con el niño adolescente, que le dura solo un tiempo, porque si no sería insostenible, ¿no? Pero, siendo el aceptar activo, o sea, hay un dar aceptación al don recibido, puedo vaciarme, que es la situación que tú explicas. O sea, me puedo quedar inane. O sea, tanto dar, tanto dar, tanto dar. ¿Y yo qué? ¿Dónde andaba? O sea, ya... Vale, han aceptado, la gente se ha curado, la gente ha muerto en paz, mi niño ya se ha hecho mayor, pero yo... ¿Y yo qué? Tal vez es que la realidad sea aceptar, dar. Lo primero es dar aceptación al don que soy. Dar aceptación al don que soy. Y entonces sabré ser un don para otros. Estos son palabras y es filosofía. Pero también es traducible, creo. Bueno, sobre todo podéis traducirlo vosotros, ¿no? Yo me dedico a la terapia, ¿no? En todo caso, si la dinámica es... ¿Puedes repetir? Dar aceptación al don que soy y... ¿te acuerdas? Dar aceptación del don que soy y así yo puedo ser don para otros. Eso significa que el amor al otro, el dar, siempre tiene un soporte previo de gratuidad. Siempre tiene un soporte previo de gratuidad. Previo no solo en el origen, sino en el tiempo. No solo en el origen, sino en el tiempo. Porque el problema no es que a ese médico no le quiera a nadie. El problema es que durante un tiempo esa aceptación no se llevaba a cabo, solo ha dado. Hace falta un soporte constante de gratuidad respecto a uno mismo. Pero aceptar, bueno... El soporte constante de gratuidad respecto a uno mismo, ¿podrías volver a explicar ese concepto? Me parece muy interesante, pero no me acabo de entrar. Vale.
que la madurez, la vida madura, el corazón maduro, es capaz de amor materno-paterno. Digamos que el amor materno-paterno sería como el modelo del amor al otro, en cierta medida. Porque no hay donación proporcional. Uno ama y es amado, pero no del mismo modo, ni con la misma intensidad, ni de la misma manera. Puede haber una reciprocidad, pero chiquitita. Ahora bien, el soporte primero que permite la vida madura sería la filiación. Por eso las rupturas en los orígenes son tan serias, porque el soporte primero se ha ido. A lo largo de la vida, uno necesita amores soporte. Este y estos. Uno nunca deja de ser hijo, ¿eh? Se puede entender a nivel humano o a nivel divino, pero uno nunca deja de ser hijo, ¿no? Parece que la esponsalidad, que sería casi el primer contexto de Metaurdimbre, o la amistad donde hay donación-aceptación y hay reciprocidad, pero no se busca la reciprocidad, sino que se da. El amor exigido no es amor. Estos dos modos de amar deberían ser el soporte de la vida madura. Evidentemente, la maternidad-paternidad se puede ejercer respecto a un amigo, porque hay veces que necesita que lo quieras así. Pero la amistad no es ser el padre de tu amigo. Esto es una confusión, digo yo. Si tú eres el padre de tu amigo, no eres su amigo, eres su padre. No te comportas como un amigo. Y hay veces que al cónyuge se le trata como si fuera uno una madre o un padre, pero no todo el rato, solo un ratito. ¿Vamos? Es que si no, esto es muy raro. ¿Vamos? Se queda el asunto raro. ¿Vamos? A lo mejor hay que se prolonga en el tiempo, pero vamos, esto es raro. Que si uno tiene en lugar de un esposo un hijo, pues te has quedado viuda directamente. Ya no hay más, ¿no? No sé si contesto lo que me has dicho. Por favor. Vamos a volver a este punto. Vale. Lo primero es dar aceptación al don recibido. Lo primero es reconocer que la propia existencia es buena. Y eso solo es posible si en el origen me quieren incondicionalmente. Solo. Por eso yo doy aceptación y acepto mi condición filial, por ejemplo. Perdón, o sea, quería decir algo así que como para que nosotros podamos dar aceptación, tenemos que tener conciencia de que hemos sido previamente aceptados. No. No lo he entendido bien. No. Tu existencia se asemeja a un regalo que tú misma recibes. Vale. Entonces, lo primero que tienes que hacer en tu vida, Es por ejemplo, aceptarme devolviendo una mismo. sonrisa, Vale. es ser consciente de que tu existencia es regalada, por ejemplo, y que no eres autosuficiente. Una cosa bien chiquita, ¿verdad? Autosuficiente, es falso. Porque es que en el origen uno siempre es alguien que recibió existencia, letras, afectividad, cultura, la postura erguida, el patrón cruzado. Tío, que todo eso es recibido. Bueno, no sé que no es... Sí, hay poquitas cosas que no son recibidas, pero 4 cosas, ¿eh? ¿Ok? Dar aceptación es aceptar la propia condición filial en primer momento, ¿no? Dar aceptación es ser capaz de ser amado. No todo el mundo es capaz. Bueno, me parece que esto está claro. Hay gente que no sabe ser amada. Precisamente porque tiene una fuerte carga de autosuficiencia, no quiere que se le vean las debilidades, no es capaz de sinceridad, no es capaz de transparencia mínima, no es capaz de amistad, o sea, no es capaz de compartir. Una cosa muy triste, pero estas cosas pasan. Pero entonces, perdón, tal y como lo estás explicando, parece que dar aceptación es amarse a uno mismo. Darse aceptación a uno mismo es amarse a uno mismo. Ser capaz de amarse a uno porque uno reconoce su condición. Vale. Yo soy mi existencia es un don regalado. Vale. Y por eso me puedo amar. Si un niño no se siente amado, se siente malo o culpable y no se puede amar. Y probablemente tenga una vida de niño malo. Vale. Al menos los poetas malditos, ¿verdad? Esos Jean Genet, Sartre y otro que no recuerdo quién es, son gente que tiene una relación muy turbia con sus padres, que son padrastros en la mayoría de los casos, y para ellos, en su literatura, el malo es el héroe. Una cierta transmutación de valores, ¿no? Una cosa peculiar, ¿no? Bueno,
les llaman los poetas malditos. Dar aceptación. ¿Me he explicado un poco más? Sí. Si yo no soy capaz de reconocer mi existencia como buena, difícilmente podré reconocer otras existencias como originariamente buenas. Ese sería como el soporte de la salud mínima, de no haber nacido mal, haber nacido bien, psicológicamente hablando. Y luego dar. Bueno, esta es la propuesta únicamente de amores que deben existir en la vida. Esto es lo único que me parece. Que deben existir. Y que ser capaz de amar así sería lo chulo, digamos. Ser capaz de amar así. Pero no se puede solo amar así. Hay quien, una vez oí, no hace mucho tiempo por cierto, metáfora de una persona tiene que ser capaz de sentirse una viuda, ¿verdad?, con hijos adolescentes y tirar para adelante. ¿Cómo? Sí, uno tiene que saber cuidarse como se cuida una viuda y tirar para adelante. Pues mira, como ideal de vida yo no lo quiero, ¿eh? Bueno, no sé cómo lo veis, pero ser viudo como ideal de vida, bueno, es que un viudo es una cosa que pasa luego, pero no es lo primero, no es lo que uno busca. Y si te pasa, pues ya lo siento. O sea, es una pena, ¿no? Uno da el pésame porque se quedó viudo, no dice qué alegría, ya has conseguido tu plenitud. Nadie ha dicho eso, que yo sepa, vamos. No. Nuestra condición exige seguir siendo amados por largo tiempo. ¿Se pueden frustrar todas estas cosas? A mí me parece que absolutamente y a lo largo de la vida no. Bueno, o sea, porque uno sea muy mala gente y no pueda tener un amigo, pues chiquillo, cúrate, o mejora, o saca alguna virtud de tu vida, ¿no? Y a lo mejor puedes tener amigos, ¿no? Es que de lo de tener amigos creo que está poco explotado, sinceramente. Muy poco explotado. Lo menos explotado. Porque, bueno, la responsabilidad adecuadamente vivida pues ya es otra cuestión, también poco explotada en ocasiones, ¿no? Y la afiliación, bueno, es que a la gente se le olvida porque lo que uno quiere es emanciparse y ser autónomo y ser independiente como ideal de vida. Y esto es lo contrario. Simone de Beauvoir, una señora, bueno, pues una señora que estaba con Sartre con frecuencia, en el cuarto sexo se puede llamar, sí, ¿no? El libro famoso. El tercer, ¿no? Tercer sexo, no el cuarto, el tercero, vale. Ya estoy en la Por cuarta. cuanto estamos ahora, Estamos ahora. luchando a ver si nos sacamos adelante o no. Vale. La mujer tendrá que seguir luchando hasta que deje de ser reconocida como hija de, madre de, esposa de. Pues mucha alegría. Quítate los apellidos, quítate el nombre, no tengas ningún amigo y borra tu listín de teléfonos. Y así empezamos a ser personas. Digo yo, ¿no? Es que somos hijos de... somos madres de o no, pero tenemos amigos. Siempre. Siempre hay gente que depende de nosotros, pero nosotros dependemos de gente. Siempre. El carácter vinculado es originario. Por eso de dejar de ser hija de, madre de... me siento raro. Porque digo, como ideal de vida, ¿eso cómo se resuelve? En ser absolutamente autónoma y completamente independiente. En ser solitario. En renunciar a la libertad para no estar solo. Eso era el principio. Dime. Pero ahí con un equilibrio con lo que has dicho antes de generar la propia identidad, ¿no? De ser capaz de decir yo, ¿no? Sí. O sea que puede pasar eso, que vas pasando por etapas, ¿no? Y al final nunca tienes tu propio nombre. Eres hermana de, amiga de, o hija de, mujer de, ¿no? Pero hay Sí. un momento o alguna circunstancia en la que tienes que ser tú. Sí. Tú eres hija de. Siempre. Y gracias a que eres hija de, tienes nombre. Si no fueras hija de, no tendrías nombre. Claro, porque ese nombre sea reconocido, o sea, que decir... Es el reconocimiento de tu yo, pero necesita un origen distinto a ti mismo. Nadie se da el nombre a sí mismo. Nadie puede quererse si antes no ha sido querido. Nadie sabe cuánto vale hasta que un amigo tuyo te lo dice. Es un genio, tías, es que es una pasada, ¿no? Es una exposición gloriosa. Un 10 en el TFG. Pues eso, ¿no? Lo que estéis haciendo cada uno, ¿no? Necesitamos alteridad. Es que la soledad no es humana. No quiere decir que nos reduzcamos a lo que otros dicen de mí.
No, es que si otros no dicen de mí, yo no me reconozco. Más bien es eso. ¿Me explico un poco? Sí, por eso digo que tiene que ser un poco como en equilibrio a esa identidad propia. Es que el sentido de esas relaciones es forjar un yo consistente y sólido. Para ser capaz de amar como una madre o un padre tienes que tener una fuerza interior muy potente. Pero no tal fuerza y tal desvinculación con los demás que te ahogues. Es que acabas ahogándote. Me da la impresión. O sea, algún soporte hay que tener en la vida. Bueno, esa última frase es absurda, pero bueno, no es argumental. Total. Frente a la situación de independencia, yo propongo la vinculación, ¿no? Solo la vinculación permite ser más libre. Creo que igual sorprende, ¿no? Pero ser más libre implica ser más confiable. Las personas en las que uno no puede confiar es porque no son libres. Porque son caprichosas, son débiles, son fluctuantes, no son libres, no tienen gobierno sobre sí mismos. Entonces, no se puede ser confiable más que en relación con otros. La libertad aumenta cuando tengo vínculos estables. Y ser predecible, en realidad, es lo mismo que ser confiable, ¿no? Es la misma cosa. Aunque tú le dices a un niño, una niña de 18 años, cuanto más predecible eres, más libre eres, y al chiquillo se le rompen las neuronas y luego ya las va reconstruyendo, pero en principio se le rompen. Bueno, creo que sí, ¿no? No, yo soy libre. Estás libre que no sé si quedar contigo, porque que nunca sé si vas a venir. Entonces, no... ¿Vale? Y el cuidarse, en realidad, es una respuesta a sentirse o saberse valioso, querido. El cuidarse es un segundo movimiento, no es el primer movimiento. No puede haber ese segundo movimiento si no hay un primer movimiento de ser querido, ser amado. Entonces, aquí el problema está en las situaciones de facto, que todas las que pueden darse se dan. Todo esto puede no darse bajo ningún concepto, salvo el mero hecho de que toda persona es originariamente familiar. Eso es absolutamente indestructible. ¿Verdad? Pero Consuelo, yo soy fruto de la violencia, no fruto del amor. O soy fruto del error, no del amor. O soy fruto de la técnica, no del amor. ¿Cómo me puedes decir que soy originariamente familiar y eso es algo? Bien, pues en tal caso creo que habría que considerar al hombre como a la persona como ser completo. Es decir, cuya existencia no depende absoluta y completamente de sus padres. Si uno piensa que la propia existencia depende solo y exclusivamente de los padres, mis padres serían mis dueños. Algo pasa que no es verdad. Y si uno es fruto del azar, pues vamos fatal. Entonces contaría el cuento de la Caperucita Roja, que voy a omitir esta vez. Ya. Muchas gracias, todavía no, por favor. Aquí estamos, ¿no? ¿Estamos aquí? Bueno. Yo pienso que la salud mental requiere relaciones fuertes y estables, irreversibles. Requiere relaciones de reciprocidad activa, no de recibir o dar y que el otro reciba, simplemente. Pero sobre todo requiere relaciones con un soporte anterior al dar. Eso sería más o menos lo que concluyo, ¿no? Uno solo puede amarse si antes ha sido amado. O uno puede cuidarse si uno siente que su existencia es positiva. Y todo lo que lleva la palabra auto delante me parece que no se ajusta a la condición humana. Eso es... Vamos, es que Leonardo Polo dice que hasta la reflexión no se da en cuanto tal, sino que es otro el movimiento de la inteligencia. Pero bueno, eso ya da un poco igual, ¿no? Eso da un poco igual. No termino de entender eso último, ¿verdad? ¿Perdón? Que no termino Habla alto para que te oigan. Sí. La mascarilla me cuesta. No termino de entender eso último. O sea, yo siempre he pensado que lo auto va en consecuencia a lo que has dicho antes, que es decir,
como alguien me ha querido, yo Sí. aprendo a quererme. Como segundo movimiento, Exactamente. no como pero- primero. Pero es auto. Bueno, es cuidarse, vale, venga, De vale. hecho, Viktor Frankl Sí. defiende mucho que Sí. la trascendencia tiene que ser autotrascendencia, ¿no? Bueno, vale, pero entonces lo que está diciendo es que hay que salir de sí. O sea, yo tengo autoestima. Hay que salir de sí, no volver sobre sí. Pero que tiene que ser, vuelvo a mi lucha, que tiene que ser auto, que tiene que ser yo, Tiene que que nacer tiene de que uno. ser personal. Tiene que nacer en uno. Eso sí me gusta muchísimo. O sea, si no nace desde uno mismo, no es verdad, no hay nada. O sea, si todo es pura transferencia, tú eres un canalillo, pero no eres sujeto activo. Hasta ahí bien. Pero si el horizonte de tu existencia, de tu madurez, radica en volver sobre ti mismo, ¡wow! Oh, no sé qué entidad pueden tener los lazos siguientes. O sea, creo que quita fuerza a los lazos siguientes y anteriores. Los anteriores son transitorios y creo que no lo son, y los siguientes son acompañantes del principal, que es auto. Y me parece que no. El auto es, podría decirse, consecuencia o posible, porque hay un previo ser querido, y el auto, el ser, acompaña a todas las acciones en las que uno se trasciende, ¿no? La autotrascendencia creo que se refiere al salir de sí. Sí, sí. Bueno, Pero pues yo de- creo que solo es posible naciendo en uno. naciendo desde uno, exactamente. Por eso la palabra yo exige de otros. Por eso ser madre exige mucha fuerza interior. Que alguien dependa de mí exige muchísima estabilidad interior. Pero la estabilidad interior solo es posible si tengo seguridad originaria, yo me sé suficientemente positiva y buena y puedo cuidarme. Claro. Pero tiene un carácter medial tal que no creo que sea el centro de la existencia. Les doy un carácter medial, eso igual está mal, ¿eh? O sea, pero es de carácter de medio, no de fin, el auto. Yo estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, la autoestima sí que a mí me cuesta comprenderlo porque digo, "Jol, la estima en realidad nos la dan nuestros padres, ¿no? Cuando nos dicen tú eres bueno, tú eres lo que sea". Pero luego, por ejemplo, las antropologías unitarias a las que me imagino que te adhieres, sí que hablan de características esenciales como la intimidad, la autodeterminación y la autoconciencia. No me gusta nada, pero bueno, vale. No me gusta nada. Yo diría que hay intimidad, por supuesto, y hay manifestación de la intimidad. Y que la administración de la intimidad y su manifestación es la libertad. Que es nacer de uno y en realidad es la capacidad de vincularse o de amar. La libertad radica en ser capaz de amar, o sea, de afirmar al otro. Evidentemente solo puedo afirmar si yo existo. O sea, la intimidad, vale, con un otro. Y la autoconciencia es autoconciencia. Bueno, si es conciencia de sí, evidentemente, pero solo es fruto del aprendizaje. Gracias a otros puedo pensar sobre mí. Es que si no, no hay. Pero Lo auto tiene déficit porque se puede convertir en una reflexión cerrada. ¿Me explico? Sí. Solo por eso. Y porque creo que no es del todo verdad. Como la autonomía. Uf. La autonomía vale para abrocharse los zapatos, pero no para vivir. En infantil, el objetivo no es la autonomía. El objetivo es que sea un buen hijo de sus papás y buen alumno y buen amigo de sus amigos y buen todo. Y que autónomamente se ate los zapatos y coma. Pero no que diga, ah, paso de ti, papá y mamá. Justo de chico no puedes decir eso. ¿Me explico? Tiene que ser capaz de ponerse frente a sus padres y hablar con ellos. Ahí sí. Ahí sí. Perdón, había una delante. Sí. sí, es que, o sea, me hace gracia porque en realidad cuando vas hablando de esa referencia hacia lo anterior y los demás, veo lo del auto y digo, en realidad eso yo no lo puedo hacer si antes no he generado una autoconciencia de, o sea, yo no puedo amar libremente si yo no genero antes una conciencia de quién soy. Y eso es lo que se refiere a autoconciencia, no se refiere a que yo me vaya a quedar ahí dentro, sino que genero una autoconciencia precisamente para poder ver hacia dónde voy, a dónde me doy Sí. y cómo me doy. Los clásicos hablaban de consciencia. Y ya está. Claro, pero el auto simplemente es de mí mismo, porque yo Bueno, soy que la consciente. conciencia es lo que se suele llamar auto, conciencia. Pero vamos,
Cuando yo hago cualquiera, es como una reduplicación de la palabra. La conciencia puede entenderse como juicio respecto a actos o como conciencia de sí. La conciencia es concomitante a todo acto es de alguien y yo sé que es mío. O sea, eso es así. Ponerle el auto, ponérselo, a mí me parece reduplicativo. Pero vamos, que está bien, ¿eh? O sea, si aclara, póngase el auto. Porque hace falta saber que yo soy yo, evidentemente. Vamos, eso es indispensable, pero cuando a un niño se le da un encargo, ya sabe que es él el responsable del encargo. Protagonismo. Y que puede no hacerlo. Y que puede no hacerlo, claro, por supuesto. O sea, por eso a los que nos dedicamos a clínica nos importa tanto el auto. Claro. Explícate un poquito más. En cuanto a la capacidad de Sí, sí, no, tanto de selección como Sí. de elección de lo Sí. que me va a hacer a mí más yo. sí. Bueno, eso sería casi la vertebración, eso sería como ir forjando el motor interior, digámoslo cutremente, ¿no? La libertad, La libertad, vale. el ser libre, el que soy una libertad encarnada. La única cosa es que la libertad plena solo se da cuando hay vinculación, es decir, cuando hay amor. Sí, Pero sí. cuando no hay... A ver, una cosa muy sencilla que me parece que es preciosa. O sea, nuestra lucha es no excluir a la persona Claro, de la entrega. exactamente. La mayor diferencia pensable no es la que se da entre el ser y la nada, como dirían los místicos. Eso porque la nada no es punto de referencia, no hay diferencia. La mayor diferencia pensable no es la que hay entre un hombre y una hormiga, porque la hormiga es poca cosa. Vamos, es tan poca cosa que es muy poca cosa. No hay diferencia. Se diluye. La mayor diferencia pensable, diría Apolo, y lleva razón, es la que hay entre creador y criatura libre. Son cuanto más iguales, más distintos. Entre persona y persona, la diferencia es máxima, porque son distintos. Si uno de ellos se diluye, es que no es posible, ya no hay diferencia. Digamos que me quedo subsumida en la nada, o sería una marioneta del primero. No puedo amar. Y en clínica, cuando nos encontramos con personas que entran en crisis existencial, cuando se dan cuenta de que pueden no estar en reciprocidad con su creador. Claro. Y les entra tal angustia vital, existencial, lopecibor, no tantos. Vale. No estar en reciprocidad con su creador. Claro, ¿Cómo es esto? ¿Me lo explicas un poco más? que puede apartarse de su creador, que puede apartarse tanto de su yo, o sea, elegir algo que no sea su yo. Sí, claro. Y por lo tanto, eso le va a apartar de su origen, del soporte previo de gratuidad que le permite la existencia. Vale. ¿Se podría decir que la negación de Dios genera una angustia existencial? ¿O Puede ser. sencillamente... No, es el miedo a caer en esa negación. Vale, pues Ya quizá en un modo neurótico, pero, Vale, sí, claro. Pero vamos, yo creo que eso pero eso es más frecuente en Sí. personas sin autoestima, autoconciencia, autonomía. Claro. Pero es que probablemente no son otros respecto a su creador. No hablan libremente. O sea, por eso no hay nada. O sea, es que no son distintos de Dios, son como una marioneta de Dios, cosa que Dios Exacto. no quiere. Pues con algún paciente, cuando le he dicho, es que tú no eres Dios, No, claro. pero Dios es más íntimo a mí que a mí mismo, me da Ay, igual, Dios, pero me que da igual, Dios- es que tú eres diferente de Dios. Es como decir, yo soy la nada, pero ¿usted qué está diciendo? Claro, Pero- y me dicen, pero eso no estoy de acuerdo, ¿usted qué me está diciendo? Si Digo, tú te pues vas a cantar a la Santa te Iglesia, estoy casi. señalando un error que tienes en tu estilo de vida que te está llevando al psiquiatra. Claro. Sí, en concreto. Sí, la negación de sí, negarse a sí mismo, decir no soy nada, no valgo nada, o decir Dios es más íntimo, ¿no? El famoso de San Agustín, ¿verdad? Más íntimo que yo mismo, a mí mismo, no sé qué cosa. Eso ha de entenderse místicamente, es decir, con una lógica distinta a la lógica racional, normal y corriente. Es como si
las elevaciones y los éxtasis fueran la vida ordinaria. Pues usted no, tengo la impresión de que es eso. Tengo la impresión, que está fuera del plato. Estoy contigo, estoy contigo. Pero es que cuando se dice la mayor diferencia pensable, quiere decir que hay dos libertades. Si no hay dos libertades, no hay diferencia. Y si no hay diferencia, yo estoy segura de que Dios es tan potente, tan omnipotente, se lo diría Kierkegaard, ¿no? Dios es tan omnipotente que puede crear libertades. Si Dios no fuera tan omnipotente, no podría crear libertades. Pues es que lo que Dios crea son libertades, no crea marionetas, porque si no sería poco omnipotente. Es capaz de crear a alguien que puede negarle. Pues mira, tú qué cosa, ¿no? Es una pasada, realmente, ¿no? Bueno, no sé si coincidimos en algo. Sí, aquí hemos encontrado un punto de conexión. Un punto de conexión. Y lo de las libertades también. Total, ya está. Esto es así y esto es así. Y ya dejo este asunto que esto se mucha tela, ¿no? En fin, yo no voy a decir ni hablar nada.